Saludos, profesor. Soy el alumno Steven Lee Gómez Marcos y le presento la resolución de la actividad entregable número 2, correspondiente al curso de matemática. Situación contextualizada. La empresa MQ Solutions AC es una empresa de servicios generales especializada en implementaciones industriales y de construcción, con 20 años en el mercado nacional, además de contar con un personal técnico especializado en cada actividad que realiza, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del personal de la empresa MQ Solutions AC, en el cual se le presenta situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Situación 1. La empresa MQ Solutions AC es contratada para realizar las instalaciones eléctricas y contra incendio de 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, para lo cual se hace la planeación de la ejecución del trabajo con todas las medidas de bioseguridad y se estima que con 20 trabajadores se puede terminar la obra en 25 días, trabajando 8 horas por día. Después de 20 días de iniciado el trabajo, 4 trabajadores dieron positivo en la prueba rápida para el COVID-19, motivo por el cual se retiran del trabajo para su descanso médico. Si la obra se debe de entregar en el tiempo previsto, entonces, ¿cuántas horas diarias deben de trabajar los trabajadores que quedan? Para responder esto, primero recopilamos los datos, el número de trabajadores, que es 20, el número de días, que es 25, el número de horas por día, que es 8. Relacionamos las magnitudes, nos damos cuenta que el número de trabajadores es inversamente proporcional al número de días y también es inversamente proporcional al número de horas por día. Nos da la siguiente expresión: número de trabajadores por número de días por el número de horas por día es igual a una constante. Teniendo ahora esta expresión, podemos reemplazar los datos. 20 por 25 por 8 es igual a 20 por 20 por 8 más 16 por 5 por X. X corresponde al número de horas por día que deben trabajar después de haberse retirado los 4 trabajadores, lo cual sería nuestra incógnita. Resolvemos, nos da 4000 es igual a 3200 más 80x. 3200 pasa a restar y nos daría 800 es igual a 80x. El 80 pasa a dividir y nos resulta que x es igual a 10. Respondiendo a la pregunta, los trabajadores que quedan deben de trabajar 10 horas por día a partir del día 20, ¿no? ¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los últimos 5 días? Para hallar el incremento se hace una diferencia. El número de horas por día inicial es de 8. El número de horas por día final es de 10. Y la variación del número de horas por día es igual al número de horas por día final menos número de horas por día inicial. Reemplazamos los datos, aquí es 10 y aquí es 8. 10 menos 8, la variación del número de horas por día sería igual a 2. Respondiendo a la pregunta, en los últimos 5 días, las horas de trabajo se incrementaron en 2 horas por día. ¿En qué porcentaje se han incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos 5 días? Para hallar la variación porcentual, se utilizará la siguiente fórmula. Variación porcentual es igual a la cantidad final menos cantidad inicial, entre cantidad inicial multiplicado por el 100%. Como habíamos hallado el número de horas por días, en el caso final era de 10, menos, al principio el trabajo era de 8 horas por día, sería nuestra cantidad inicial, entre 8. 10 menos 8, 2. 2 entre 8 por 100. Simplificamos, un cuarto multiplicado por 100. La variación porcentual sería del 20%. Interpretando este dato, sería las horas diarias se incrementaron en un 20%. Y esta sería la respuesta a la pregunta C. ¿Qué porcentaje de la obra se avanzó antes de que se retiren los 4 trabajadores? Para hallar qué tanto por ciento de la obra se avanzó antes de que se retiren 4 trabajadores, utilizamos la regla de 3 simple.
Si estaba previsto que en 25 días se culminaría la obra, quiere decir que en 25 días equivale al 100% de la obra. Y 20 días fueron los días que trabajaron los 20 trabajadores. No se sabe qué tanto por ciento de la obra se realizó, por lo tanto sería nuestra incógnita. Relacionamos los datos, 20 días por 100% de la obra entre 25 días. 20 por 100% nos daría 2000% entre 25. Y el X% sería igual a 80%. Respondiendo a la pregunta, se avanzó el 80% de la obra antes de la retirada de los 4 trabajadores. Suponiendo que no se hubieran incrementado las horas por día de trabajo después que se retiraron los 4 trabajadores, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementan las horas de trabajo? En el problema vemos que hay 3 variables, el número de trabajadores, el número de días y el número de horas por día. Como en este caso hipotético me piden que el número de horas por día se mantenga constante, entonces el número de horas por día y el número de trabajadores se mantendrán constantes. Por lo tanto, el número de días aumentaría y este sería la respuesta a la pregunta A. ¿Cuánto tiempo hubiera empleado terminar la obra? Recopilamos los datos, el número de trabajadores que es 20, el número de días que es 25, el número de horas por día que es 8. Relacionamos las magnitudes nuevamente, el número de trabajadores es inversamente proporcional al número de días y también es inversamente proporcional al número de horas por día. Nos daría la siguiente expresión, el número de trabajadores por el número de días por el número de horas por día. Sería igual a una constante. Consideramos constante el número de horas por día, según el caso hipotético que nos dieron. Reemplazamos los datos, 20 por 25 por 8 sería igual a 20 por 20 por 8 más 16 por X, que sería el número de días, que variaría por 8, ya que el número de horas por día se mantiene constante, 8 y 8. Operamos, 4000 sería igual a 3200 más 128X. El 3200 pasa a restar al 4000. Nos daría que 800 sería igual a 128X. X sería igual a 800 sobre 128. Nos daría como respuesta 6,25 días. Pero como ya había transcurrido 20 días antes de la retirada de los 4 trabajadores, entonces sumaríamos 6,25 más 20. Nos daría 26,25 días. La respuesta de la pregunta sería, el tiempo que hubiese empleado en terminar la obra, manteniendo las horas por día constante, sería de 26,25 días. ¿Cuál sería ese tiempo de atraso? Datos. Tenemos el tiempo previsto, el tiempo inicial, ¿no? Sería de 25 días. Y el tiempo final, considerando el caso hipotético, sería de 26,25 días. Para calcular el tiempo de atraso sería como una diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Reemplazamos los datos y nos damos cuenta que el tiempo de atraso es de 1,25 días. Convertimos de días a horas. 1,25 días multiplicamos por el factor de conversión 24 horas sobre un día. Nos daría 30 horas. Respondiendo a la pregunta sería, el tiempo de atraso sería de 30 horas. ¿Cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? Recopilamos los datos. El tiempo previsto sabemos que era de 25 días y el tiempo empleado, considerando las horas constantes, sería 26,25 días. Nos piden la razón geométrica entre estos tiempos, entonces sería tiempo previsto sobre el tiempo empleado. Reemplazamos los datos. Como existe una parte decimal, multiplicamos ambos términos por el 100. Nos daría 2500 sobre 2625. Simplificamos a más no poder, nos daría 20 sobre 21.
La respuesta de la pregunta sería, la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado es de 20 sobre 21. Situación 2. La empresa MQ Solutions SAC ha cumplido en entregar la obra en el tiempo previsto y decide otorgar un bono a sus 20 trabajadores que participaron de la obra. El bono asciende en total a 9.600 soles, la cual debe de repartirse en forma proporcional al número de días que trabajaron. En ese sentido, responda a las siguientes preguntas. ¿A cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? Para ello recopilamos los datos. Sabemos que en un principio eran 20 trabajadores, pero como se retiraron 4, nos quedaría 16 y estos siguieron trabajando hasta la culminación de la obra. Entonces sería que 16 trabajadores trabajaron 25 días y los 4 que se retiraron solo trabajaron 20 días. Relacionamos las magnitudes. En este caso consideramos a la bonificación directamente proporcional al número de trabajadores. También sería directamente proporcional al número de días. Nos daría la siguiente expresión. Bonificación entre el número de trabajadores multiplicado por el número de días sería igual a una constante. Como la bonificación es nuestra incógnita, consideramos bonificación 1 que le corresponde a los 16 trabajadores que trabajaron 25 días. Y la bonificación 2, lo que le corresponde al grupo de 4 trabajadores que trabajaron por 20 días. C sería igual a una constante, que en este caso le ponemos K. ¿Ves? La bonificación 1 sería igual a 16 por 25, que es 400, 400K. La bonificación 2 sería de 4 por 20, 80, 80 por K, 80K. Como sabemos que la bonificación 1 más la bonificación 2 es igual a 9.600, como nos da el problema. Reemplazamos 400K más 80K sería igual a 9.600 soles. Si resolvemos, nos daremos cuenta que la K es igual a 20. Ahora sí, podemos reemplazar la K en cada bonificación. 400K sería igual a 400 por 20, sería igual a 8.000 soles, que sería la bonificación 1. La bonificación 2 sería de 80K, sería igual a 80 por 20, y esto sería igual a 1.600 soles. Pero nos pregunta por el bono que recibió cada trabajador que dejó de trabajar. O sea, nos preguntan por el bono individual que recibió cada uno. Entonces, como sabemos, la bonificación que le corresponde al grupo de trabajadores, que son 4, sería B sub 2, o sea, 1.600. A ese 1.600 lo dividimos entre 4, sería igual a 400. El bono que recibió cada trabajador que dejó de trabajar a causa del COVID-19 sería de 400 soles. ¿A cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? Nos pregunta por el bono que recibió cada trabajador que nunca dejó de trabajar. Entonces sería la bonificación total que recibió ese grupo entre el número de trabajadores que no dejó de trabajar. Anteriormente habíamos hallado que la bonificación total que le corresponde a ese grupo de trabajadores sería de 800. Pero en la pregunta nos piden por el bono individual. Entonces lo dividimos entre 16 trabajadores. Sería igual a 500. Respondiendo a la pregunta, el bono que recibió cada trabajador que nunca dejó de trabajar sería de 500 soles. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó de trabajar por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? Para hallar la variación porcentual se utilizará la siguiente fórmula. Como ya vimos anteriormente, esta es la fórmula de la variación porcentual. Consideramos a la cantidad final como 400, que es el bono que reciben los trabajadores que dejaron de trabajar, menos 500, que es la bonificación de los trabajadores que no dejaron de trabajar, entre 500. Vemos que arriba nos da menos 100 sobre 500. Simplificamos los ceros, sería menos un quinto multiplicado por 100. La variación porcentual sería de menos 20%. Ahora interpretamos este resultado
sería así. El porcentaje de la diferencia es de menos 20%. Quiere decir que el bono que recibieron los trabajadores enfermos es menos un quinto de los que no dejaron de trabajar. Al comparar las dos magnitudes, número de días de trabajados y cantidad de soles que recibe de bono, dichas magnitudes son directamente proporcional o inversamente proporcional. Sustente su respuesta. Primero, para responder debemos relacionar estas magnitudes. Número de días trabajados es directamente proporcional al bono o bonificación. Respondiendo a la pregunta, dichas magnitudes son directamente proporcionales debido a que mientras más días trabajemos, el dinero que percibimos como bonificación aumentaría también. Esto es de sentido común. Grafique las dos magnitudes. Tomaremos como ejemplo la bonificación de 500 soles que recibió cada trabajador que no dejó de trabajar. Recordemos también que trabajaron por 25 días. Quiere decir que un trabajador al trabajar 25 días recibió un bono de 500 soles. Realizamos una regla de 3 simple para saber cuánto de bono recibieron por trabajar un solo día. Si a 25 días le corresponde una bonificación de 500 soles, a un día, ¿cuánto de bonificación le corresponderá? Hallamos, ¿no? Un día por 500 soles sobre 25 días. Operamos y nos damos cuenta que X sería igual a 20 soles. Por cada día recibían de bonificación 20 soles. Y esto vamos a utilizar estos datos para graficar las dos magnitudes. Entonces, nuestro eje de abscisas estaría el número de días y en nuestro eje de ordenadas estaría la bonificación expresada en soles. El gráfico de las dos magnitudes sería el siguiente. Si por un día recibiría 20 soles, aquí está, la abscisa es 1 y la ordenada es 20. Por 2 días, ¿cuánto recibiría? Recibiría 40 soles. Por 3 días recibiría 60 soles. Por 4 días recibiría 80 soles. Por 5 días recibiría 100 soles. Por 10 días recibiría 200 soles. Por 15 días recibiría 300 soles. Y así sucesivamente hasta llegar al dato real, ¿no? Por 25 días, un trabajador recibió el bono de 500 soles. Y nos damos cuenta que el gráfico de las dos magnitudes es una recta. Es una recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Ese sería el gráfico de las dos magnitudes. Una línea oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Y eso sería todo. Muchas gracias.